Olá, graça e paz. Este é o programa Texto e Contexto, programa de la TV Viva Promessa, em donde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Soy el pastor Eleilton, es una alegría tenerte por aquí. Bueno, durante esta temporada de programas estamos hablando sobre el tema dudas sobre la salvación, dudas sobre la doctrina de la salvación. Já hicimos uns programas onde algumas dúvidas foram apresentadas e nos esforçamos para apresentar-te uma resposta à luz das Escrituras Sagradas para esta dúvida. Vamos a continuar esta série. No programa de hoje, como anunciamos la semana recém passada, vamos aprofundar-nos pouco mais, falar pouco mais sobre o tema apostasia. Que é apostasia? Como podemos entender melhor este pecado à la luz do Novo Testamento? Dar uma mirada em alguns textos da Escritura Sagrada. Então, vamos por este caminho en esta ocasión, por este camino en este programa. Bueno, antes de empezar nuestra charla sobre este tema, me gustaría retarte a compartir el link de este programa. Comparta com tus amigos, familiares, em los grupos de WhatsApp de tu iglesia en los grupos de WhatsApp de tu iglesia local, en los grupos de WhatsApp de la familia, en fin, haga circular este programa, haga llegar a más personas para que más personas tengan contacto con el contenido y sea bendecido y edificado. ¿Quién sabe no hay alguien que esté necesitando oír el estudio sobre la apostasía? Entonces comparta para que esta persona sea también bendecida. Bueno, vamos a empezar nuestro programa sobre el tema. Vamos a hablar un poco sobre la apostasía. Quiero empezar recordando, iniciar recordando este tema. Bueno, ya hicimos 3 programas sobre dudas en respecto a la salvación. Hicimos un primer programa aquí donde hablamos sobre la elección. Entonces presentamos sobre un punto de vista calvinista, arminiano y aquello que la Escritura Sagrada nos dice sobre elección. Después hablamos sobre galardón, que es un tema vinculado con la doctrina de salvación, especialmente al tema de santificación. Entonces, en un segundo programa, conversamos sobre galardón. En la semana recién pasada, el programa fue sobre la perseverancia de los santos. El programa se titulaba Una vez salvo, siempre salvo. Este es el tema del programa de la última semana. Entonces, ya presentamos estos 3 temas sobre la doctrina de la salvación. Si tiene dudas sobre alguno de estos temas y no oíste los programas, no vistes los programas, texto y contexto, estos temas, ellos siguen disponibles en la playlist del programa Texto y Contexto, en el canal de YouTube y de la TV Viva Promesa. Puede acceder al canal Promesista Brasil, TV Viva Promesa y acceder al playlist y estos programas a disposición para que lo veas de nuevo, comprobar en tu Biblia lo que fue dicho en el programa para llegar a tus conclusiones a la luz de lo que dice la Escritura Sagrada, caso uno de estos temas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la apostasía. ¿Cómo entender ese pecado? ¿Por qué hablaremos sobre apostasía en el programa de hoy? Vamos a retomar un tema que hablamos en la última semana. En el programa Una vez salvo, siempre salvo, argumentamos aquí que un cristiano sí puede perder la salvación, que sí hay una manera para que un cristiano pierda la salvación, pero solo pasa, él puede perder la salvación, pero solo sucede cuando él comete un pecado de la apostasía.
En el programa de la semana pasada hablamos un poco sobre qué le pasa a un cristiano cuando él comete un pecado, como el pecado, un pecado allí en su día a día, cuál es, cómo se queda su situación delante de Dios. Presentamos ese pecado, el pecado de la apostasía, como el pecado que es capaz de hacer que una persona pierda su salvación, que es el pecado de la apostasía. Entonces, hoy vamos a analizar un poco más esa cuestión, analizar un poco más el tema de la apostasía, ya que es un pecado tan grave, capaz de hacer que una persona pierda su salvación. Creo que vale la pena abrir la Escritura Sagrada y dar una mirada en lo que la Biblia habla sobre este pecado, con un poco más de atención, para que podamos ayudar a las personas que puedan estar cerca y caminando rumbo a una apostasía. Me refiero obviamente a cristianos porque para que seas un apóstata a la luz de lo que entendemos de esta apostasía es una ruptura con Cristo cuando da la espalda para Cristo. Entonces, para que lo cometas, primeramente necesitas ser un cristiano. Tiene que haber abrazado a Cristo en algún momento de la vida para entonces dejarlo. Entonces, ¿por qué es importante hablar sobre este pecado? Quizás existen personas que están en el camino de la apostasía, mas que todavía no cruzaron la línea. Aún es posible permanecer en el lado de acá, sin cruzar esta línea peligrosa de la apostasía. Entonces es importante hablar sobre este pecado exactamente para que podamos ayudar personas que están en esta situación. Bueno, volveré al texto de Hebreos capítulo 6, el que leímos en la semana anterior. Este texto, el capítulo 6, versículo 4 hasta el 6, dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces, después de exhortar a sus lectores para que avance rumbo a la madurez, el autor de Hebreos anuncia ese peligro real, catastrófico, el peligro de la apostasía para los cristianos. Vea que el autor de Hebreos estaba hablando al final del capítulo 5 sobre el peligro de la lentitud espiritual. Las personas que no avanzan en la fe, personas que abrazan a Jesús como Señor y se detienen y no crecen. Pasa año, entra año y esa persona sigue de la misma manera. Inmadura espiritualmente, inmadura. Un creyente inmaduro, un creyente no puede entender correctamente la voluntad de Dios. Un creyente que todo el tiempo vacila, no consigue avanzar, no consigue progresar en la fe. Es de eso que él trata al final del capítulo 5. Él habla sobre personas que aún necesitan la leche. Por el tiempo que tenía pasado desde que se habían convertido a Jesús, ya les tocaba ser maestros. Se suponía que debían haber avanzado en la carrera cristiana, pero todavía necesitaban leche. Todavía tenían que volver a estos principios elementales de la fe, como niños, porque no podían salir adelante. Incluso, él menciona en el inicio del capítulo 6 algunas doctrinas básicas de la fe. Él habla sobre arrepentimiento, sobre bautismo, en fin, en imposición de manos, juicio eterno. Y así dice: ustedes están necesitando certificarse de nuevo de estas doctrinas elementales. Deberían haber avanzado, pero infelizmente ustedes se detuvieron.
Pero note que el autor de Hebreos sigue tratando a esas personas como cristianos, aunque inmaturos. Son cristianos. Son cristianos que a causa dessa inmadurez, a causa dessa lentitud espiritual, acabam desagradando a Deus de alguma forma, mas sigue sendo cristiano, sigue sendo cristianos. Mas allí ele aproveita a ensinança deste texto aqui para advertir-lhes sobre um peligro real, um peligro del qual tiene que cuidarse, porque paralisándose em la fé cristiana, deteniendo-se de la caminata cristiana, ellos podem acabar coqueteando com esse caminho que é o caminho de la apostasía. Entonces, él dice a esses cristianos, miren, cuidado, porque los que una vez fueron iluminados y probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que han gustado la bondad de la palabra y los poderes del mundo venidero y han caído, es imposible que se renueven a través del arrepentimiento. Él no dice que eso pasó con aquellos cristianos. Eso les puede pasar si no tienen cuidado, si ellos continuaren estagnados en la fe e em consequência empezar a perder o vigor, perder o ânimo para as atividades de la vida cristiana. Entonces, precisamente neste contexto, ele anuncia esse peligro catastrófico para sus leitores. El peligro de la apostasía es lo que dice aquí ese texto. Entonces, así como hemos afirmado que a partir de estes versículos é impossível dizer que este texto não está falando de cristiano, certo? Existem pessoas, aquelas que defendem que uma vez salvo, sempre salvo. Que é impossível que uma pessoa perda a salvação, nem sequer por la apostasía alguém pode perder a salvação. Existem pessoas que vão dizer que em realidade estas características que o autor de Hebreus apresenta são características que podem estar presentes na vida de alguém que quase foi salvo, pero aún não. Solo um religioso. Então, ser iluminado, probar del dom celestial, ser partícipe del Espírito, enfim, eles intentam explicar que em realidade é a descrição de alguém que casi foi salvo, pero que aún não lo foi. Seria tão solo um religioso. Ou, a lo mejor, se está descrevendo a um cristiano, ele está descrevendo a um cristiano como dizendo, se fuera possível um cristiano cair, jamás poderia volver. É decir, estaria tratando tão solo como uma remota possibilidade que nunca vai suceder, porque dizem que é impossível a um cristiano cair. Não estamos de acordo com nenhuma de estas visões que acabo de apresentar. ¿Por quê? Primeiro, porque é claro que o texto está falando de cristianos. É distorsionar demasiado o texto, querer dizer que a iluminação do Espírito, que probar del don espiritual, tornarse partícipe del Espíritu Santo, eso todo es la definición de cristianos. Todos los que fuimos salvos por Jesús, algún día somos iluminados. Nuestro entendimiento fue iluminado para que podamos entender las verdades del Evangelio, cuando el Evangelio fue predicado para que pudiésemos abrazar a Jesús. Probamos del don celestial, del don del Espíritu, porque el Espíritu vino a vivir en nosotros. Probamos las bendiciones de la salvación. Probamos de la buena palabra de Dios y de los poderes de la era venidera. Interessante esta expressão, porque a la luz del Nuevo Testamento, quando uma pessoa é salva, já começa a provar de las bendiciones de la era venidera, porque la era venidera ha invadido la era presente e já experimentamos las bendiciones de la era venidera. Entonces, esto es la descripción de un cristiano. No hay como decir que no es un cristiano. Y el texto es claro, es para cristianos. ¿Por qué la advertencia viene en este contexto? Él está hablando de personas que están
están estagnadas en la fe y en peligro. Entonces, él dice que estas personas, mira, es imposible para un cristiano si caer, ser otra vez renovado para el arrepentimiento, porque están crucificando nuevamente el Hijo de Dios. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo en su carta respecto de cristianos. Cristianos genuinos pueden caer. Cristianos genuinos pueden ir por el camino de la apostasía. Note que caer en este texto no se refiere a pecar de forma general, pues como sabemos a la luz de la palabra de Dios, cristianos pecan. Aquel que dice que no comete pecado es mentiroso, conforme dice Juan. Entonces nosotros pecamos, nos equivocamos en nuestro día a día, mas no se refiere a este pecado del día al día, como el texto dice. Quien se cayó es imposible ser otra vez renovado para el arrepentimiento. Entonces, quien cometió este pecado, lo que él está hablando de caer, no puede arrepentirse nuevamente. No se va a arrepentir nuevamente. No volverá a los anteriores actos de salvo, iluminado, de partícipe del Espíritu. Entonces, caer es algo grave, es un pecado gravísimo al que una persona puede cometer. Entonces, esa palabra no se refiere a un simple tropiezo de un cristiano débil, mas sí a la apostasía, el intencional rechazo a Jesucristo. Para quien comete ese pecado, ya no hay posibilidad de arrepentimiento porque está crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Abandonaron al Hijo de Dios, despreciaron al sacrificio que hasta entonces habían abrazado. Ese sacrificio que perdonó, el cual fue la base de declaración de perdón de pecados a ellos. Lo abandonaron. Por fin, apóstatas, no más lloran por la sangre derramada en la cruz, no más lloran por sus pecados, indiferentes a lo que hizo el Cristo, cayeron, abandonaron a Jesús, dieron la espalda para Jesús. Entonces es un pecado grave el que el texto está hablando del pecado de la apostasía, alguien que de hecho abandonó a Jesús. Era un cristiano que pasó al ateísmo, era un cristiano que pasó al judaísmo del tipo no mesiánico, ese del cual no cree que Jesús es el Mesías. En fin, es alguien que da la espalda a Jesús y abandona totalmente al Señor Jesús y pasa a ese camino de la apostasía. Caer aquí quiere decir repudiar la salvación. Para estes es imposible renovarlo otra vez para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tornamos partícipes del Espíritu. El Espíritu Santo empieza a vivir en nosotros. Incluso solo fuimos salvados porque un día el Espíritu obró para convencernos del pecado, de la justicia y del juicio. Es por eso que abrazamos a la fe, porque el Espíritu tuvo que alumbrar nuestro entendimiento para que pudiésemos abrazar la fe. Una vez que el Espíritu se retira, Él deja de contender con nosotros. El Espíritu deja de hacer ese trabajo de alumbramiento. Es precisamente por eso que una persona que se apostató nunca más va a desear Jesús. Ella nunca más va a querer andar en los caminos de Jesús, porque el Espíritu se retiró. Por eso es imposible que ella sea renovada para el arrepentimiento. Si alguien pasó un tiempo fuera de la iglesia, mas se devolvió, es una clara señal de que no llegó a tornarse un apóstata. Esto es importante porque cuando estamos hablando de apostasía, estamos hablando de un pecado grave, estamos hablando de un pecado de alguien que abandonó a Jesús. No es simplemente dejar de congregar, dejar de ir a la iglesia. Incluso porque una persona que va a los cultos, que va a la iglesia y deja de ir a la iglesia, pueda que sea por lo menos por dos razones. Porque cuando esa persona estuvo en la iglesia por primera vez, no era verdaderamente convertida.
Hablamos en la semana recién pasada de cristianos nominales, de gente que aceptó a Jesús, que recibió a Jesús como su Señor, que dice, Señor, Señor, mas que nunca fue conocida de Jesús, nunca fue verdadero cristiano. Era una profesión verbal de fe, pero el corazón nunca se le perteneció a Jesús, nunca se convirtió, ni experimentó la regeneración, porque no existe convertido por la mitad. O la persona se dio o no. Entonces era un cristiano nominal. Y obvio, un cristiano nominal, cualquier cosa lo aleja de la iglesia. Deja de ir y entonces, en algún momento de su vida, tuvo un encuentro real y genuino con Jesús. Y al fin vio. Entonces esa persona que acabó de describir no contraría lo que el autor de Hebreos dice. Porque aquí no estamos delante de un apóstata, porque esta persona no se convirtió verdaderamente al Señor Jesús. También existen cristianos genuinos que por algunas decepciones con la iglesia institucional, con la iglesia local, porque la iglesia es compuesta de gente, la iglesia está hecha de seres humanos aún no glorificados, cometen pecados, seres humanos que se resbalan, que se ofenden y hieren unos a los otros. No debería ser así, mas infelizmente en algún momento sucede eso. Entonces, por algún desentendimiento, esa persona se aleja de la comunidad, pero aún se mantiene creyente del Señor Jesús. Aún no abandonó Jesús. Es mucho más difícil vivir la vida cristiana lejos de la comunidad, lejos del grupo de los discípulos, porque la fe cristiana es una fe que fue hecha para ser vivida en comunidad. Los discípulos de Cristo se ayudan mutuamente cuando más se acerca el día postrero. El autor de Hebreos dice que no dejemos de congregar, como es la costumbre de algunos, porque nos ayudamos y motivamos unos a otros cuanto más se acerca el fin. A lo mejor puede pasar que un cristiano genuino que fue herido esté alejado de la comunidad, mas sigue creyendo en el Señor Jesús. Él aún sigue importándose con la voluntad de Dios, aunque alejado de la comunidad. Tengo que subrayar esto, porque voy a decir algunas cosas sobre un apóstata de aquí adelante, por si acaso tienes una imagen de una persona que solo dejó de congregar y asumir tratarse de un apóstata y ya no oras más por ella porque crees que tal persona no tiene más perdón. Cuidado, cuando hablamos de apostasía, hablamos de un pecado muy grave. Es alguien que deliberadamente rechazó a Jesús, abandonó a Jesús. Ya no quiere saber de Dios, no quiere más saber de Cristo. Bromea y se burla de quien cree en Jesús, de quien cree en Dios. Algún día fue salvo, algún día lloró por sus pecados, mas ahora se burla del Señor Jesús, que un día lo alcanzó. Entonces, es un pecado muy grave, el pecado de la apostasía. ¿Okay? Bueno, apostasía, esa total ruptura de la relación con Jesús, no es el resultado de una decisión rápida, mas trata-se de un proceso de endurecimiento gradual dentro de la mente y que se cristalizó en una actitud recurrente de hostilidad a Jesús. ¿Por qué el autor de Hebreos está presentando este peligro para los cristianos? Exactamente porque se da cuenta de que ellos no avanzan, sino que están estancados en la fe. La apostasía es un pecado gravísimo, pero no es un pecado que lo tomas de la noche al día. No lo cometes de la noche al día. Hoy soy un cristiano verdadero, piadoso, hago la voluntad de Dios y mañana, al despertarme, ya no quiero a Jesús, ya nada me hace sentido, ya no quiero Dios en mi vida. Esto no sucede así, de la noche al día. Apostasía es un proceso en el cual la persona por X razón va abandonando a Dios, su voluntad, su palabra, deja la iglesia, deja la comunidad. A la continuación, deja de orar, deja de leer las escrituras y se va alejando hasta llegar el momento en el que Dios ya no hace el mínimo sentido. Jesús ya no tiene ningún sentido para esa persona. Al fin, comete el pecado de la apostasía. La apostasía es un proceso. Por esa causa, el autor de Hebreos está haciendo estas severas recomendaciones para sus lectores. También va a decir lo siguiente en el capítulo 10 de su carta. Si vivimos deliberadamente en el pecado, después de tenernos recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificios por los pecados. Por el contrario, cierta expectación horrible de juicio y fuego. Este texto está tratando de apóstatas. Si miras el texto de la carta,
Ele está hablando de apóstatas, de gente que se cayó, de gente que abandonó a Jesús y ahora vive deliberadamente en el pecado después de haber conocido la verdad. Porque quien conoce la verdad no vive deliberadamente en el pecado. Juan dice que aquel que está en Cristo no vive deliberadamente en pecado. Entonces, esta persona aquí es una persona que conoció a Jesús y abandonó a Jesús, abandonó el Evangelio. Es una apóstata que pasó a vivir deliberadamente en el pecado. Porque lo que queda es apenas una expectación horrible de juicio y de fuego, porque es imposible ser otra vez renovado para el arrepentimiento. Vea lo cuán grave es este pecado. Es el pecado imperdonable de los evangelios. ¿Te acuerdas de que Mateo, Marcos, Lucas, ellos hablan de un pecado que no tiene perdón? El texto de Marcos dice así: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. No tiene perdón en esta vida ni en la venidera. Ni en esta vida ni en la venidera. Así dice en algunas versiones bíblicas: quien blasfema contra el Espíritu Santo. Ese texto es un texto que habla sobre la apostasía. ¿Por qué es dicho que la blasfemia contra el Espíritu es también la apostasía? Precisamente porque cuando alguien se hizo cristiano, lo hizo a causa del trabajo del Espíritu Santo, que es convencer y alumbrar. El Espíritu pasó a vivir en la persona. Entonces, cuando la persona rechaza a Jesús, también está rechazando y ignorando el trabajo que el Espíritu hizo. Ya está blasfemando contra la obra del Espíritu en su vida. Y precisamente por eso está yendo al camino de la apostasía. Si comete ese pecado, esa blasfema contra el Espíritu no tiene perdón. Entonces, blasfemar contra el Espíritu no significa solamente decir alguna palabra injuriosa contra él. Ejemplo, una manifestación del Espíritu que no crees que sea de él y la criticas o censuras a tal manifestación. Eso no es blasfemia contra el Espíritu, ¿ok? Después descubre que aquella manifestación sí era del Espíritu. Tal vez una profecía que se cumplió después, mas que al momento no creíste, por eso criticaste. Isso não é blasfêmia contra o Espírito. Óbvio que nadie deveria falar mal de la manifestação del Espírito Santo. Aunque é certo, temos que juzgar todas as manifestações. Las Escrituras Sagradas nos enseña isso, pero juzgar não é burlar-se. Não devemos burlar de las manifestações. Esse é um pecado. Quem se burla, quem pronuncia palavras injuriosas que não deveriam ser pronunciadas contra uma obra del Espírito, está cometendo um pecado. Pero é um pecado perdonável, que te arrepientes, pide perdão a Deus e listo. Estás dejando triste al Espírito Santo quando haces isso, mas Deus te sigue amando, sigue sendo hijo. Não é apostasia, não é blasfêmia contra o Espírito. La blasfêmia contra o Espírito não há volta atrás. Quem hizo esse pecado não tiene perdão, ni en este mundo, ni en el venidero. Se acabou toda a possibilidade de salvação para quem cometeu esse pecado, porque este é o pecado de la apostasia. ¿Por qué no hay perdón ni en este mundo ni en el venidero? Porque cuando alguien comete ese pecado, el Espíritu sale de su vida y sin la obra del Espíritu nadie se arrepiente. Siquiera va a desear querer el perdón de Dios, porque ella nunca más va a querer saber de Jesús. Entonces, el pecado de la blasfemia es contra el Espíritu. Si miras el contexto de estas hablas de Jesús, con quién está hablando, quién está participando de esta charla donde Jesús hace esta afirmación, son los líderes religiosos de la época de Jesús, los que estaban acusando a Jesús de expulsar demonios usando poderes del príncipe de los demonios. Entonces Jesús
Jesús sabía que lo que ellos estaban haciendo era muy grave, era muy serio. Ellos eran líderes religiosos, eran eruditos, personas que conocían la Escritura Sagrada. Jesús sabía que estaba a un paso de cometer este pecado, que es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos estaban a un paso de cometer eso. Entonces Jesús los alerta: cuidado, porque aquel que habla contra el Hijo puede ser perdonado, pero aquel que blasfemia contra el Espíritu no puede ser perdonado, ni en esta era, ni en la venidera. Entonces, aquí está un texto que también habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, sobre la apostasía. Bueno, la apostasía es ese pecado imperdonable, y la apostasía es tan seria que mira lo que dice en la primera Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces Juan está hablando de pecado que los cristianos cometen al día. Él dice en esta misma carta que el que dice que no comete pecado es mentiroso. Entonces, cometemos pecado. Él dice: no escribo eso para que pequen, pero si pecamos, tenemos un abogado delante de Dios, Jesús. Él puede perdonar nuestro pecado. En fin, él llega al final de la carta y dice: si estás viendo al hermano y es un pecado que no lleva a la muerte, ore. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se deba orar. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no vive pecando. Aquel que fue engendrado de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, Juan está hablando de un pecado que genera muerte. Está hablando de muerte eterna, muerte espiritual. Está hablando de la apostasía. Entonces, Juan dice lo siguiente: si alguien cometió algún pecado, pero no es un pecado de que lleva a la muerte, todo pecado desagrada a Dios. Entonces, ora por esa persona, ore y ayude. Pero si sabes que esa persona está cometiendo pecado para muerte, que es la apostasía, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por ese Juan dice: no ore. ¿Qué? Porque no resultará. Aquellos que cayeron es imposible ser renovados otra vez para el arrepentimiento. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este mundo ni en el venidero. Entonces no sirve orar por quien cometió el pecado de la apostasía. Por eso dije al inicio que la apostasía es una cosa muy seria. Tenemos que entender bien lo que es apostasía para no decir o afirmar que alguien tiene ese pecado. Como dije hace poco, no es el simple hecho de dejar de congregar porque es serio. La persona que cometió apostasía no tiene perdón. Juan dice que no es siquiera para orar por esas personas. Entonces, memoricemos bien esto. Memoricemos bien lo que dice la Escritura Sagrada respecto de este pecado. Quiero ahora caminar hacia el final de este programa. También recordar que en los tiempos finales la apostasía aumentará significativamente. Pablo dice que cuando esté cerca el tiempo en el que el anticristo se manifestará, antes de aquel día, segundo a Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, dice: antes de aquel día habrá la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces habrá una apostasía generalizada antes de la gran tribulación y mucha gente en este periodo abandonará a Jesús. Entonces es importante orar a Dios, pedirle que nos guarde, que Dios guarde nuestros hijos y su pueblo, porque la Escritura Sagrada deja claro: cuando más se acerque el fin, una de las marcas que va a inaugurar este periodo de fin, la gran tribulación, será la apostasía generalizada. Infelizmente, muchos cristianos dejarán de la fe, muchos cristianos abandonarán la fe antes de iniciar la gran tribulación. Entonces es imposible conversar y hablar sobre ese tema. Cuando empezar la gran tribulación, todos estos apóstatas, todas las personas que dieron la espalda al Señor Jesucristo, se van a deleitar en el pecado y en la mentira. Pablo dice que en ese período el anticristo usará todo engaño de iniquidad
para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si miras el Apocalipsis, cuanto más Dios castiga en ese periodo de la gran tribulación, más las personas blasfeman contra Dios y no se arrepienten de sus pecados. Ellos sufren, saben que es un castigo de Dios, pero no se arrepienten de sus pecados, sus homicidios, sus adulterios, sus fornicaciones. Prefieren seguir en el pecado porque tomaron la decisión a abandonar a Jesús, cruzaron la línea de la apostasía. Entonces no van a arrepentirse. Es por eso que cuando comience este período de la gran tribulación, ya no habrá conversión, no habrá más gente llegando a Jesús. Son apóstatas. Es una gran generación de impíos y apóstatas, de cristianos que abandonaron la fe, que abandonaron al Señor Jesús. Bueno, ¿cómo conciliar la idea de apostasía con la elección? Hablamos de eso en el primer programa. Quiero llamar tu atención para 2 Tesalonicenses 2:13. Después que Pablo habla de la gran apostasía, de esa generación de apóstatas, él dice: Mas debemos siempre dar gracias por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios les eligió desde el principio para la salvación por la santificación en el Espíritu y fe en la verdad. ¿Recuerdas lo que hablamos anteriormente sobre la elección? ¿Quién son los elegidos? Son aquellos que en la eternidad, con base en su presencia, Dios vio que abrazarían la fe, que abrazarían al Señor Jesús, que caminarían al lado del Señor Jesús. Entonces, en la eternidad, Dios lo vio con base en su presencia. Dios vio toda la película. Dios no necesita ver los varios episodios, conoce el final. Los elegidos son esas personas que abrazaron al Señor y van a insistir hasta el final al lado del Señor Jesús, a pesar de sus errores y pecados. Entonces, estos apóstatas, existe incluso una expresión en el medio teológico que ellos son cristianos no elegidos. El apóstata es un cristiano no elegido. ¿Por qué cristiano no elegido? Porque él va a experimentar todas las bendiciones de la salvación. Entonces, por un periodo, él será un cristiano, él va a experimentar las bendiciones de un cristiano, él va a experimentar las bendiciones que un cristiano experimenta, pero en medio del camino, él va a desechar, va a apostatarse. Esto prueba el hecho de que en la eternidad no era uno de los elegidos. Entonces, nuestro desafío, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabras o por carta nuestra. Termino con este reto de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, donde trata de la gran apostasía. Permanezca firme al lado del Evangelio del Señor Jesucristo, mismo sabiendo que la apostasía es una realidad, es una posibilidad. Permanezcamos firmes predicando siempre el Evangelio de Jesús. Y cuidémonos, cuidado con la lentitud espiritual, cuidado para no vivir una vida cristiana en la que no progresamos, que no avanzamos. Y este es el reto que el autor de Hebreos presentó a nosotros también. Delante de eso, vamos a orar, pedir la bendición de Dios en nuestras vidas. Ya estamos caminando al final de este programa. Quería invitarte a que donde estés ahora, que ore junto conmigo. Si no puedes orar, si no puedes cerrar tus ojos, entonces ponga tus pensamientos en Dios. Quiero orar por tu vida. Senhor, glorificamos tu nombre, Padre mío, por más esta oportunidad que nos concedes. Hoy estudiamos tu palabra sobre el tema de la apostasía. E te suplicamos a ti, mi Deus, que sigas guardando tu pueblo, dando entendimento a tu pueblo, mi Deus. E que este pecado que é tão terrível, nefasto, este pecado que aleja definitivamente a um hijo de ti, Senhor, Padre, ajuda-nos a sempre predicar tu puro e genuíno evangelho, para que tus hijos sempre permaneçam firmes a tu lado, Senhor Jesucristo. Não sei se alguém que me escucha agora está en el camino de la apostasía.
gente que está caminhando nesta peligrosa vereda, que não cruzou aún el camino, pero está caminando nesta peligrosa vereda, que já tem pouco sentido em servir-te, que le vê pouco sentido em servir-te, Senhor Jesus, em ler a Escritura Sagrada, em orar, em estar em la comunidade cristiana que se chama Iglesia. Senhor, quero pedir tu bendição por esta persona, mi Padre. Em nome de Jesus, este programa e use cristianos também, para que siga insistindo e predicando o Evangelho, para que esse tu hijo, essa tu hija, en esse malo caminho, seja recordados de las bendiciones gloriosas, e es estar salvos em ti, Senhor, haver sido alcançado por ti, haver sido justificado e regenerado por ti, Senhor. Padre, em nome de Jesus te suplico tu bendição para esse tu hijo, tu hija. Amém, Senhor. Amém, hermanos. Chegamos ao final de mais um programa, texto e contexto, de la série Dudas sobre la doutrina de la salvación. Si Dios así permitir, estaremos aquí nuevamente en la siguiente semana y haremos el último programa de esta temporada respecto de dudas sobre la salvación. Vamos a hablar un poquito en la siguiente semana sobre el después de la muerte, sobre la cuestión futura involucrando la salvación y especialmente conectada al castigo de los impíos. Como dije, solo estamos hablando sobre algunas doctrinas, algunos temas que existen preguntas. Vamos a hablar sobre la aniquilación de los impíos en la siguiente semana. Entonces, no pierda el siguiente programa. Dios siga bendiciendo tu vida, bendiciendo tu familia. Siga firme en los programas de la TV Viva Promesa y que el Señor Jesús guarde cada día más tu hogar.